Esta mañana, escuchando al ministro de Minas y Energía hablar sobre la seguridad, la certeza que tiene el gobierno nacional que no habrá racionamiento de energía en el país, pese al muy bajo nivel que presentan los embalses en Colombia y pese a que ya las termoeléctricas están funcionando casi que a un 100% de su capacidad y pese a que ya Colombia ofició de manera muy fuerte a Ecuador esta semana, que no estará vendiendo los excedentes en la producción de energía, uno ve que hay cosas que son positivas, avances positivos, pero también hechos que son negativos y que nos preocupan sobre todo a los usuarios de energía de la región Caribe colombiana. Concretamente, 11 millones de usuarios es una buena cifra, es una quinta parte de la población de todo el país. Y hoy, por ejemplo, se ha conocido un documento, un borrador que ha preparado la Comisión de Regulación de Energía y Gas, más conocida como CREC, que tiene ya lista una propuesta de garrote y zanahoria. La zanahoria para incentivar el ahorro de energía y premiar a aquellos usuarios que consuman menos energía eléctrica en sus casas, en sus oficinas, en la parte industrial, pero también para castigar el desperdicio en medio de esta alerta que, pese a los anuncios del gobierno de descartar un posible racionamiento de energía, todavía existe esa posibilidad en el país. La propuesta ha sido publicada y está en estos momentos en la etapa de comentarios, es decir, la gente puede expresar su opinión, sus reparos o sus recomendaciones frente a esta propuesta y lo que busca la CREC es crear una especie de metas individuales correspondientes al último periodo, el último consumo facturado y a partir de allí funcionaría el esquema de incentivos. ¿Cómo funcionarían los incentivos? Lo primero que se necesita es entender cuál es su consumo mensual, dato que sale en la factura de energía de todos. Por ejemplo, un hogar de estrato 4 en la ciudad de Bogotá podría consumir unos 225 kilovatios hora, 225 kilovatios hora, mientras que un hogar en Barranquilla, del mismo estrato, podría registrar un consumo de 395 kilovatios hora, según los cálculos de los expertos. Ese dato de consumo será la meta de consumo. El próximo mes usted pagará 30% más por cada kilovatio que aumente su consumo. Es decir, si usted aumenta su consumo de 168 a 170, pagará 30% más caros los kilovatios números 169 y 170 que consuma. Es, la, es el esquema de garrote y zanahoria que propone la CREC, que además dice que una vez termine este periodo de comentarios que se están realizando, la idea es que tenga esta misma semana pueda entrar a regir esa medida que estaría buscando incentivar el menor consumo de energía y por supuesto también tratar de castigar a quienes no estén ahorrando energía. Ahora bien, ahí hay una buena noticia, pero también hay una mala. La mala es que en medio de el calor tan grande, tan abrasador que hace en la costa caribe colombiana, difícilmente usted va a poner a un usuario en la crueldad de decirle, pues ahorra energía, apaga el abanico, apaga el aire acondicionado, no lo utilices porque estás consumiendo más energía. Pero el usuario está consumiendo más energía precisamente por razones climatológicas, por razones del abrasador calor que azota por estos días al Caribe colombiano. De hecho, el usuario sabe que al consumir más energía también está aumentando, le llegará por supuesto, mucho más alto el recibo de energía, pero lo hace llevado o motivado por tratar de refrescarse un poco, tratar de adaptarse un poquito a este clima que sigue siendo muy fuerte, es un clima hostigante, es un calor que
evidentemente en ciertas áreas de la costa Caribe ha llegado a 43, 44 grados de sensación térmica por estos días. Pero lo que me preocupa, señor Tobío y oyentes, así como los cibernautas que se conectan a esta hora, es que veo que la CREC está hablando de este tema de incentivos, de garrote, de zanahoria, de buscar disminuir el consumo, pero yo no veo por ninguna parte que esa CREC que estableció a través de resoluciones en el año expedidas en el año 2019 el esquema tarifario que tanto nos afecta a los usuarios de la región Caribe esté pensando o esté diciendo algo de las tarifas de energía en el Caribe colombiano. Incluso aquí la posibilidad que existe, según lo que aparece aquí en esta nuevo esquema para promover el ahorro de energía, es que como vamos a consumir más en estas fechas, nos van a poner el kilovatio hora más costoso. Lo que quiere decir que aquí no le está dando ninguna solución la CREC a la costa. Al contrario, nos va a entregar un kilovatio mucho más caro, nos va a castigar con un kilovatio mucho más caro, porque aquí no se ahorra. Y no se ahorra no porque uno quiere, sino por lo que le acabo de explicar, por las razones climáticas. Lo peor es que nadie ha hablado de cambiar el esquema de que el usuario de energía del Caribe colombiano deje de pagar, deje de cubrir vía tarifa las pérdidas técnicas y no técnicas del servicio. Por supuesto que ha sido un esquema, lo hemos dicho aquí con suficiencia en Contacto Radio, ha sido un esquema absolutamente mezquino, un esquema donde el usuario termina pagando lo que no le corresponde pagar, porque el usuario no tendría por qué pagar las pérdidas de la empresa, así como no tiene que pagar las pérdidas del supermercado, ni de la carnicería, ni del taller donde lleva su vehículo, ni de la tienda donde usted compra su ropa. No tendría por qué pagar esas pérdidas, porque no es obligación del usuario hacerlo. Pero en este esquema, impuesto por los entonces comisionados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREC, lo que se ve a las claras es que pusieron a las empresas de energía, a las comercializadoras, Aire y Afinia, a cogerla suave, porque ellos sabían que tienen garantizados que sus pérdidas estén cubiertas por las tarifas altas que estamos pagando los usuarios del Caribe colombiano. Así que no veo hasta el momento que la CREC y sus nuevos comisionados, que en buena hora han llegado, y espero yo que sean unos expertos en verdad en la materia, han llegado a buscarle soluciones al fenómeno del niño y a la posibilidad de un racionamiento, hayan comenzado a pensar en serio en 11 millones de usuarios del país. 50 millones tenemos en Colombia, 11 millones equivalen a un 20% de esa población, un poquito más del 20% de esa población. Creo yo que por la importancia estratégica de la región Caribe colombiana, ya es hora que los congresistas, los alcaldes, los gobernadores, los dirigentes, los empresarios, no dejemos los periodistas, los usuarios, no le bajemos una línea a este clamor, a este alegato Caribe, para que por fin la CREC mire hacia el Caribe colombiano, cambie ese esquema tarifario, porque usted sabe, señor Tobío, que dicen por ahí los abogados que lo que se hace en derecho se deshace de la misma forma. Así que así como lo hicieron vía resolución, así también se puede hacer vía resolución, tratar de modificar este esquema mezquino y alguien tendrá que asumir estas pérdidas de los señores de las comercializadoras de energía en el Caribe colombiano. Pero no puede ser que la gente que sufre el clima más hostil, el clima más inclemente del país, sea a su vez los que tengan que pagar las tarifas más altas de energía. Es una cruel disyuntiva apagar el abanico o tener que prenderlo, y es una cruel disyuntiva poder pagar el recibo o poder comer, que es a lo que nos ha llevado este mezquino esquema tarifario. Sí, esta CREC está debutando por la orillita, no está abordando el tema que estábamos esperando, usted lo decía allí, lo de fondo no lo toca, está tirándonos unas quimeras, unas cortinas de humo, unas utopías, como es el pretender que acá se ahorre energía cuando no es un tema de voluntad nuestra.
sería bueno extenderle una cordial invitación, amable invitación a los señores de la CREC a que vengan, nos expliquen, nos enseñen, nos hagan la pedagogía, cómo ahorrar energía en medio de unas condiciones bien hostiles y además en medio de una temperatura infernal. ¿Cómo ahorrar energía? El momento que ellos vengan y vivan eso en estos entornos y nos digan, señores, así se puede ahorrar, entonces aprenderemos, seguramente vamos a aprender, beberemos de ese gran conocimiento y de esa sabiduría de los señores de la CREC de cómo ahorrar energía sin equivocarnos en medio de estas incomodidades y en medio de estas temperaturas infernales. Y es que vivimos unas temperaturas infernales a lo largo del día y cuando ya va muriendo la tarde y entra la noche, va entrando la noche, arrecian unos vientos huracanados que no le permiten tampoco a la gente gozárselo, porque si usted abre mucho puertas y ventanas le destruyen el apartamento o la casa, porque son unas brisas huracanadas, no es una brisa agradable, apacible, que usted pueda disfrutarla y pueda entonces ahorrar energía. No prendamos el aire, no prendamos los ventiladores, porque hay una brisa que si usted deja abierto eso en la medida en que avanza la noche, entra la madrugada, le destrozan lo que encuentre, porque son unos vientos huracanados. Entonces, no tenemos un equilibrio, lamentablemente, en ese sentido. Nos toca jugar y bailar con la más fea en el Caribe colombiano. Y lo ilógico es que estos señores de la CREC estén recomendando cosas desde la capital de la República, cuando muchos ni siquiera conocen cómo es el Caribe colombiano y cómo se vive en el día a día del Caribe colombiano. Entonces, estamos todavía en las mismas y no se abordan temas de fondo. Quieren tocar el tema, es por la orillita. Sí, y este tema no se puede tocar con pinzas. El Caribe colombiano ya exige que se aborde el tema desde la óptica del calvario que están viviendo los usuarios de energía en esta región. Y es que el recibo no baja, y es que todo el tiempo estamos viendo que el recibo de Electricaribe, bueno, ya no es Electricaribe, ahora es Aire y Afinia. Los recibos de Aire y Afinia cada vez vienen más altos, cada vez vienen más impagables. Se ha incrementado este servicio en un 30, en un 40, en un 50%, pero al trabajador solamente le aumentaron un 12, un 13% su salario y no va a tener aumentos adicionales a lo largo de esta vigencia 2024 en cuanto a salario. Pero lo que sí está viendo es que sí les está dando un aumento fuerte, muy avasallador en lo que tiene que ver con las tarifas de energía. Por eso creo que es un buen momento para que el gobierno nacional, el Ministerio de Minas y Energía, el señor presidente de la República, Gustavo Petro, que recibió un apoyo muy fuerte, multitudinario en el Caribe colombiano durante su campaña presidencial, vuelquen sus ojos hacia esta región y entiendan que aquí hay 11 millones de usuarios que están atravesando por una situación social muy fuerte. Hay mucha gente que vive en los estratos 1, 2 y 3, los cuales están pagando una tarifa de energía que prácticamente pone en riesgo su estabilidad financiera, pero además su seguridad alimentaria. Esta mañana, por ejemplo, nos estamos enterando de un caso de una persona que vive en estrato 2, que no tiene aire acondicionado en su casa y que la factura de energía le llegó en 529,000 pesos. Dígame usted, una persona que vive en estrato 2, que se gana a duras penas el salario mínimo, si cuenta con la fortuna, con la bendición de tener un empleo fijo, si cuenta con esa bendición, en el mejor de los casos se va a ganar 1,300,000 pesos de salario mínimo y que tenga que pagar 529,000 pesos en energía. Eso significa que más del 30% de su salario se va a ir en el pago de una sola factura de un recibo de servicios públicos. Evidentemente, ese esquema no puede seguir así. Y si nos vamos a los estratos 4, 5 y 6, y sobre todo hago hincapié en estratos 5 y 6, que son los estratos que están pagando los subsidios, las contribuciones, es evidente que ahí la cosa es peor, porque no porque usted vive en un estrato 5 y 6 necesariamente significa que sea una persona adinerada, que sea rica. Hay mucha gente que usted sabe, por ejemplo, en barrios como Ciudad Jardín, Los Nogales, Paraíso y otros sectores del norte de la ciudad de Barranquilla, que han heredado propiedades de sus abuelos, de sus padres, las casas
familiares, esas grandísimas con 100, 150, 200 metros de frente, son casas que tienen áreas muy grandes y esas personas heredan esas casas, pero en estos momentos no pueden siquiera sostener esas casas, ni encuentran quien se las compre, porque nadie está buscando una casa, al menos que sea una constructora que quiera levantar una propiedad horizontal. Pero esas personas se ven cada día más en calzas prietas para poder atender el pago de los servicios públicos, porque cada vez, sobre todo el de la energía, llegan los recibos de una manera desbordada en cuanto a tarifas y se vuelve inmanejable el pago de esos servicios públicos. Luego, entonces, no podemos suponer que toda persona que vive en estratos 5 y 6, que son los que están obligados a pagar los subsidios, son personas millonarias, acaudaladas, pudientes, ricas y con la posibilidad de pagar facturas millonarias por el concepto de energía. Creo yo que aquí toca revisar un poco el tema. Hay una propuesta que a mí me pareció muy interesante y es la que hizo el senador de la República, Carlos Meisel, que él dice o él propone que el recibo del kilovatio hora en el país se comercialice según los pisos térmicos. Es decir, si estamos en el Caribe colombiano, si estamos en un clima cálido, si estamos en medio de un abrasador calor, aquí se debería pensar en pagar menos el consumo de energía por kilovatio. Pero si usted está en la ciudad de Bogotá, en Tunja, en Pasto, en Medellín, en Manizales, en ciudades que tienen un clima mucho más amable en lo que tiene que ver con el sol y el calor, es evidente que podría pagar un poquito más. Ahora bien, esas personas no utilizan aire acondicionado, esas personas no tienen necesidad de utilizar un ventilador, un abanico todo el día, esas personas tienen una vida mucho más ligera en lo que respecta a este tipo de equipos que sí se necesitan en el Caribe colombiano, donde tener un aire acondicionado pasó de ser una suntuosidad a una imperiosa necesidad de la gente. Y creo yo que esa puede ser una propuesta que se pueda considerar. Lo que yo veo es que aquí han lanzado propuestas y han hablado cuántos foros, cuántas cumbres hemos dado cuenta, hemos dicho aquí en Contacto Radio que se han realizado en Bogotá, en Barranquilla, en Sincelejo, en La Guajira, en Cartagena, se han reunido N veces y no se ha dado una solución al tema, porque creo yo, señor Tobío, que la nuez, el quid del asunto, está precisamente en las resoluciones de la CREC que cambió el esquema tarifario para el Caribe colombiano y que deberían ser revisadas lo más pronto posible y atender, señor presidente Petro, atender, señor ministro de Minas y Energía, atender, señores de la CREC, cuanto antes el clamor de una región que ya marchó, que ha salido a la calle, que ha expresado de manera reiterativa esta solicitud de que por favor le revisen el esquema tarifario y se lo cambien, porque esto va a generar una crisis social de proporciones aún no establecidas. En estos foros, don Jean-Pierre, foros, forillos, congresos, cumbres, como la cumbre energética, tremendo nombre, ¿eh? Que le colocaron esta última en Sincelejo, conversador, sí, pomposo, de lujo. Cualquiera creería que se trata de un foro de talla mundial. Y resulta que eran los mismos con las mismas, tiradores de línea, algunos que no se resignan a las derrotas electorales y entonces creen que se pueden recauchar en este tipo de eventos. Y hay mucho discurso desgastado, pero sí hay unas propuestas interesantes que se han expuesto últimamente, pero que tampoco son escuchadas, porque está bien desechar lo que ya definitivamente no aplica en estos tiempos, pero hay propuestas. Esta propuesta me parece aterrizada, la del senador Meisel, que creo que él les puso algo de eso acá en Contacto Radio hace ya como un mes más o menos que lo entrevistamos acá y nos hablaba del tema, de sus propuestas y demás, pero entonces se miran las propuestas con sesgo político. Es que una propuesta de esta no es para favorecer a X o Y color político o ideología política. Se trata de los colombianos de todos los estratos sociales. Usted decía hace un momento
algo y yo lo pondero y lo refuerzo diciéndole que no todo el que vive en los estratos altos es millonario, es pudiente, ni todo el que vive en los estratos bajos precisamente está en la indigencia. Simplemente son personas que les gusta de pronto el entorno en donde viven, empiezan a prosperar en lo económico, son comerciantes, son independientes, son emprendedores, son buenos profesionales y empiezan a escalar salarialmente o sus ingresos mejoran su casa, pero no salen de esos entornos. Entonces, tienen unas tarifas en materia de servicios públicos muy cómodas, pagan menos impuestos, ellos mismos lo dicen, no, yo no salgo de acá porque estoy bacano, como se dice popularmente aquí en Barranquilla, estoy cómodo, pago menos impuestos y las tarifas me vienen más bajas en materia de servicios públicos. Otros prefieren ir escalando en la misma medida en que prosperan y llegan a estos estratos, compran un proyecto y demás, pero no quiere decir que sean millonarios o multimillonarios y que puedan sostenerse por lo menos sin 1 o 2 días sin trabajo, al margen del trabajo. Simplemente viven del día a día, de la fuerza que le imprimen al trabajo y demás. Entonces, por eso sienten también un golpe, incluso los empresarios lo han manifestado. Estos golpes que reciben en materia tarifaria también terminan reflejándose en los precios al público de sus productos o servicios. Entonces, es una cadena, la cadena de la economía, y ojalá la CREC le preste atención al tema y deje de lanzar tanta cortina de humo, porque de eso ya estamos saturados, doña Pierre, de discursos y de cortinas de humo, de utopías, estamos saturados. Aquí se ha hablado, se ha propuesto hasta la saciedad también el tema de la transición energética y no vemos ni siquiera que comience el gobierno a gatear en el tema, como para hacer un parangón con el proceso de un niño, de un bebé que comienza a gatear y ya usted empieza a entusiasmarse porque la siguiente es que se levanta y después coge fuerza para caminar y después a correr. Esas muestras de desarrollo no las ha dado el gobierno hasta ahora. Se ha hablado mucho de la transición energética desde tiempo de campaña, pero aquí esto no arranca. En el caso, poníamos el ejemplo hace unos días acá con un invitado en Contacto Radio, decíamos que Barranquilla en ese sentido ha sido pionera, porque aquí se ha empezado a dar unos pasos de transición energética con las escuelas públicas del distrito y con algunas dependencias públicas, edificios de dependencias públicas. Es una pequeña muestra de lo que se puede hacer con toda la sociedad barranquillera si hay voluntad política de gobierno nacional, que en este caso para Barranquilla no aplica. Entonces le toca al alcalde echar con uñas y dientes, mirar de qué forma sigue extendiendo eso, porque esa es otra. Se habla de transición energética, doña Pierre, amigos de la sintonía, pero la gente no tiene acceso a esos sistemas. Son demasiado costosos, no están al alcance de la gente. Habría que darle una facilidad a la gente a través de unos créditos diferidos a largo plazo y que la gente empiece a disfrutar de esa transición energética en medio de estas dificultades que estamos viviendo. Sí, señor, vamos a hacer la pausa en Contacto Radio y cuando regresemos tendremos, por supuesto, el run run político esta noche del miércoles, ya en mitad de semana en Contacto Radio. Hablaremos de cómo están las apuestas para la alcaldía menor de la localidad de Río Mar, en Barranquilla. También hablaremos sobre el Ministerio de la Igualdad, que es una entidad que hasta el momento solo podemos denominar como un costoso saludo a la bandera. Costoso por todo el dinero destinado para el funcionamiento de esa entidad y saludo a la bandera porque hasta el momento no ha desarrollado el primer programa importante para los objetivos por los cuales, o los objetivos, persiguiendo los objetivos por los cuales motivaron su creación. Y finalmente, el ex senador, el condenado ex senador Eduardo Pulgar Daza, podría perder una importante alcaldía que maneja desde hace mucho tiempo en el departamento del Magdalena. ¿De qué alcaldía se trata y por qué motivos la estaría perdiendo? Aquí en Contacto Radio vamos a explicarle en el Run Run Político todas esas noticias. También tendremos batazos esta noche del miércoles 17 de abril aquí en Contacto Radio.
Esta noche, como siempre, bateamos fuerte en Contacto Radio, el número uno en política, el número uno en opinión, para que graben y lleven. Atención, en el Atlántico hay un alcalde grosero, gritón, bravucón con algunas personas y las comunidades, pero muy dócil, complaciente y regalón con contratistas de su corazón.